se ha confirmado el primer caso de infección COVID-19 en nuestro país. Cuando se declaró el estado de emergencia a nivel nacional, en los medios de comunicación comenzaron a haber ciertos cambios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue el adelanto del cierre de edición. Usualmente nosotros los periodistas que trabajamos, en el caso en un diario impreso, tenemos un cierre de edición que usualmente bordea las 10 de la noche, ¿no? Pero debido al tema de la pandemia tuvimos que reducir nuestro cierre hasta las 2 de la tarde. Es decir, que teníamos que pues, tratar de recolectar información desde muy tempranas horas y teníamos menos tiempo para poder llevar a cabo esta labor, ¿no? Aparte que también la desventaja de ser un medio impreso era de que la información que teníamos era muy temprana, a diferencia de que al día siguiente, por ejemplo, podíamos dar una cifra, pero en la noche variaba la cifra y al día siguiente era otra cosa. Entonces, por eso es que se comenzó a potenciar la parte digital del diario. Entonces, tratábamos de reportar la información de manera inmediata, ni bien la teníamos. Y aparte salía la edición impresa al día siguiente. Otro de los impactos que ha tenido la pandemia a nivel del gremio periodístico ha sido el tema económico, ¿no? En varios medios de comunicación ha habido reducción de salarios, ha habido incluso hasta se ha tenido que aplicar la suspensión perfecta a algunos trabajadores. Esto ha habido, quiera o no, la pandemia ha tenido un impacto económico en los medios de comunicación, ya sea por la venta de diarios, por el bajón de lectoría, por el tema de la publicidad, que se hizo un poco escasa. Entonces, ha tenido ese impacto tanto en la forma de trabajar, como en la economía de los trabajadores, como en la economía de las mismas empresas de comunicación como medio. Además, si te das cuenta, los medios de comunicación son bastante importantes en este, y más en este tipo de pandemia, porque surgieron un montón de rumores que debido a la ansiedad, debido al temor, ¿no? Se comenzaron a llenar los rumores por redes sociales, y uno como medio de comunicación pues se encarga de desestimar estos rumores, ¿no? De confirmar la información, de contrastar datos, para poder informar a la población cuál es la verdadera situación de la pandemia en Lambayeque. Pero a pesar de que somos, digamos, una actividad esencial, sobre todo en una época como la que estamos atravesando, nos hemos visto afectados, ¿no? También en el tema económico, ¿no? Pero también esto ha permitido que las empresas tengan que reinventarse. Por ejemplo, para evitar un poco el tema de evitar la información que al día siguiente sea ya un poco desfasada, estamos tratando de darle más punche y más esfuerzo al tema digital. Esto ha sido, quiera o no, una estupenda ventaja para poder aprovecharlo, ¿no? El medio digital, sobre todo, ha sido una oportunidad para nosotros los redactores para poder transmitir la información de manera más inmediata, más rápida. Le hemos dado mucha fuerza al tema digital. Al inicio, nosotros salíamos a reportear y cubríamos la información en mercados, en hospitales, y en eso yo me incluyo, ¿no? Ver cómo los familiares te pedían que por favor los ayudes a saber un poco más de información de su familia que estaba internada, pero que los médicos no le informaban debido a que había una sobrecarga de pacientes en los hospitales. Eso, quiera o no, tiene un impacto emocional bastante considerable en las personas, ¿no? Uno no se prepara para estar informando sobre este tipo de situaciones, ¿no? Por más que se quiera decir que los medios de comunicación se aprovechan de estas situaciones, ¿no? En realidad yo no esperaba reportear sobre este tipo de situaciones, ¿no? El golpe emocional ha sido bastante fuerte. También en mi vida personal ha habido una afectación porque mi hijo, por ejemplo, está lejos, ¿no? Yo no puedo ver a mi hijo por un temor a evitar contagiarlo. Entonces, el hecho de ir a mercados, ir a hospitales, quiera o no, me vuelve a mí una persona de cierto riesgo, ¿no? Debido a que, pues, ando en permanente contacto con las personas. Siempre y cuando, bueno, el medio de comunicación nos daba guantes, nos daba mascarillas, y tratábamos de mantener un poco la distancia, pero a veces es inevitable, ¿no? Yo entrevisté a 3 funcionarios que dieron positivo al COVID-19. A los días, más o menos, comencé a tener cierta sintomatología. Entonces, tuve que pasar por una prueba rápida para descartar que tenía yo el COVID, ¿no? Finalmente, después del plazo que me dieron en el hospital, me tomaron una prueba y salió negativo. Pero esto es más o menos para mostrarte qué tan expuestos estamos nosotros a esta enfermedad, tal y como está el resto de personas, ¿no? Nosotros estamos igual de expuestos, ¿no? Y cubrimos una labor esencial al informar a la población cómo se están dando las medidas, cuáles son las medidas y cuál es la evolución de la pandemia en Lambayeque. Desde que se inició la emergencia nos dieron mascarillas N95, nos dieron guantes, nos tomaban la temperatura al ingresar a la redacción, había alcohol en gel, y solamente salíamos a cubrir, digamos, noticias muy relevantes, muy importantes. Pero quiera o no,
uno siempre está expuesto, ¿no? O sea, al cubrir la información uno está expuesto. Y como te comenté en mi caso, hubo cierto temor de que diera positivo yo a la prueba del COVID-19, ¿no? Había ese temor y por eso es que también ya a nivel nacional se tomó la decisión de que los periodistas podamos o trabajemos a distancia, ¿no? Desde nuestras casas, haciendo teletrabajo. Y para eso, pues, la República se implementó con una plataforma virtual que la sigue trabajando hasta ahora, ¿no? La seguimos trabajando para el medio impreso y para el medio digital y está funcionando de una manera muy eficiente y que evita que las personas, o los reporteros, los gráficos, se expongan a un contagio. Pero al mismo tiempo, quiera o no, también te limita, ¿no? Porque no puedes estar al momento, o sea, en ese momento, por ejemplo, te cuento la experiencia. A mí me llamaron del Hospital Regional Lambayeque, el cuerpo médico, porque querían hacer una denuncia, porque querían instalar un hospital de campaña y ellos estaban en contra por razones técnicas. Entonces me dijeron que vaya a cubrir la información, pero como teníamos esta disposición de no poder ir, esto de alguna forma te limita. O sea, básicamente mi contacto fue por teléfono y digamos, me contaron las cosas, me enviaron la documentación que habían remitido hacia la gerencia de salud y eso fue lo que de alguna forma me mantuvo con la información para yo poder escribir y luego informar a la población, ¿no? Pero también te limita. En mi vida personal, como te repito, estar lejos de mi hijo es bastante doloroso, no poder abrazarlo, no poder verlo, no poder ayudarlo con sus tareas como lo hacíamos, como lo hacía antes, ¿no? Ver cómo inicia sus clases a distancia y yo no poder apoyarlo. Es como que, puede decirme que existen herramientas como el Zoom, el WhatsApp, ¿no? Que hacemos videollamadas, pero no es lo mismo, no es lo mismo que estar ahí presente, no es lo mismo que sentir el calor humano. Hay que tener en cuenta que es un virus relativamente nuevo en el mundo. Ningún país estuvo preparado para esta situación. El Perú no fue la excepción. Lambayeque tampoco fue la excepción. El principal problema que hubo aquí fue una descoordinación entre el sistema de salud, el sistema privado, el MINSA. Hubieron descoordinaciones que no permitieron llegar a consensos. Hubo incluso desde el primer momento, desde el caso que aquí se registró el primer caso del 15 de marzo, desde ese día se comenzaron a tomar acciones, ¿no? O sea, a ver dónde, por ejemplo, cuál iba a ser el hospital que iba a atender exclusivamente los casos COVID, se comenzaron a sincerar el tema del personal, el tema de los equipos, el tema de las camas UCI, pero lamentablemente había bastante lentitud. Si yo podría calificarlo, sería bastante deficiente en realidad cómo se manejó la situación a nivel gubernamental, a nivel regional, ¿no? No se tomaron las acciones de forma inmediata. Hubo problemas, por ejemplo, para elaborar los planes, hubo falta de insumos médicos, no sabía dónde se iba a procesar las muestras, el personal tuvo que hacer protestas y hasta ahora las hace, Gustavo, hasta ahora hacen las protestas porque denuncian que les hace falta equipos médicos, que no cuentan, ¿no? A mí me llegaban denuncias por doquier, créeme. También habían deficiencias para almacenar los medicamentos. Los medicamentos eran guardados junto a cadáveres de fallecidos por COVID. Esto demuestra, pues, una negligencia, ¿no? Una improvisación tremenda de parte de las autoridades para poder llevar a cabo de forma correcta la atención a los pacientes, el seguimiento a los casos y sobre todo para, por ejemplo, cumplir con las directivas sanitarias. En el caso de los fallecidos, permanecían más de 24 horas, incluso hasta en los pasadizos del hospital. Hubo también desconocimiento de parte de las autoridades locales para cumplir con la inhumación de los fallecidos. No sé, pues no sé si se enterará la población, pero mucha gente se opuso a que sean enterrados en los cementerios públicos. Esto tiene un daño emocional tremendo en las familias. Hubo un impacto muy negativo, ¿no? Incluso los propios alcaldes se oponían a que se den estos entierros y eso creó bastante desinformación. También un tema recurrente en esta pandemia ha sido que la información se ha brindado a cuentagotas, Gustavo. Para acceder a información se volvió escaso, las autoridades ya no te declaraban. Desde que se instaló el Comando Regional COVID aquí en Lambayeque, las autoridades decidieron guardar silencio, ¿no? Las conferencias se dan una vez a la semana y las actividades eran, digamos, a través de una página de Facebook, pero bastante escuetas, como te digo, ¿no? Hubo un secretismo, de alguna forma, por así decirlo, con la información, y eso, créeme, que no ha tenido un impacto positivo en la población, ¿no? Ha habido, incluso hay veces donde los casos variaban de un día para otro demasiado y las cifras no cuadraban, y las autoridades de salud, cuando tú las llamabas, no te contestaban el teléfono. No te informaban cuántas personas hospitalizadas estaban, no te informaban cuántas camas UCI había, no te informaban cuántos ventiladores mecánicos contaban, ni siquiera, incluso ahora no te informan cuál es el total de muestras que se han tomado en la región Lambayeque. O sea, hay datos, hay información
que no se difunde, no ha sido pública cuando debería serlo, ¿no? Ha habido problemas también para atender en los mercados. Era evidente que los mercados los mercados y los bancos eran los lugares donde las personas iban a ir con mayor incidencia, pero no se tomaron medidas, Gustavo, no se tomaron medidas para evitar estas aglomeraciones, para crear mercados itinerantes. Incluso ahora, por ejemplo, se están cerrando los mercados porque al hacer pruebas rápidas se detecta que hay comerciantes con COVID. Pero, ¿qué haces? Cierras el mercado y no colocas un mercado itinerante en otras zonas. Eso es lo que va a generar más caos. Entonces, no se están estudiando bien las medidas a nivel regional, a nivel local, no se están tomando las medidas correctivas. Por eso es que Lambayeque tenía un índice de letalidad del 12% al principio y que ahora ha disminuido al 9% más o menos. Entonces, ahí digamos, están los principales problemas que se han sucedido en Lambayeque en todo este tiempo. Esperemos que sí, Gustavo. En realidad, esperamos que las personas se hayan dado cuenta de que si el sistema de salud aquí en Lambayeque ha sido precario, ha sido por culpa de las autoridades que han estado en la administración, ¿no? O sea, esto no viene del año pasado, esto no viene del anteaño pasado, esto tiene 10, 20 años, ¿no? Estos hospitales, el sistema de salud en sí, tiene una deficiencia arrastrada por años. Este déficit de ventiladores mecánicos, esta falta de personal para atender en unidades de cuidados intensivos, viene de hace tiempo. Entonces la población tendría que efectivamente pues darse cuenta y para las próximas elecciones elegir, por ejemplo, mejores autoridades. Esto también espero que haya permitido a la población generar o darse cuenta de que, o sea, de ahora en adelante va a cambiar la forma de cómo la sociedad va a tener que comportarse, ¿no? Entonces el distanciamiento social se tiene que, digamos, interiorizar, concientizar a las personas para que puedan aplicarlo de ahora en adelante. O sea, tiene que haber un interés de parte del ciudadano por elegir autoridades, pero también por cumplir las medidas de salud que disponga el gobierno. Si, como sabes, Lambayeque y gran parte del norte ha estado en contra, o digamos, la población se ha mostrado un poco reacia a cumplir con esta medida de aislamiento social, entonces ese tipo de conductas no ayudan, no benefician para nada.